Bienvenidos a todos. Hola, soy George. Este texto es una reflexión sobre el proceso creativo y los desafíos del escritor moderno. Guillaume de Lafleur se convierte en una figura universal que encarna las luchas de todo creador. La tensión entre inspiración y obligación, entre arte y supervivencia. El laberinto no es un obstáculo para superar, sino el espacio mismo donde ocurre la magia de la creación. Algunos descubrimientos suceden por azar, por casualidad, pero lo necesario es que el observador pueda reconocer las señales, es decir, tener conocimientos, un fondo desde el cual identificar cómo aquello que se observa puede relacionarse con algo nuevo. Por ejemplo, cuando Newton vio caer la manzana, ya tenía conocimientos de física para poder relacionar ese hecho con una fuerza misteriosa. Cuando un equipo de investigadores busca un naufragio, tiene una idea de a dónde podría estar. No necesariamente información precisa, pero sí indicios de una ubicación ciertamente más limitada que todo el océano. Pero a veces hay descubrimientos que se hacen progresivamente. En el caso del escritor Guillaume de Lafleur, fue un poco de ambos, azar y talento. Él tenía el talento para escribir, pero las escenas que imaginaba le llegaban por casualidad. Sus observaciones le daban el impulso para seguir adelante, imaginando otros caminos y a veces caminos sin salida, donde debía regresar a su punto de partida. Él llamaba el proceso de escritura mi laberinto o a veces mi laboratorio. Como en la leyenda griega del Minotauro a veces había un hilo mágico que guiaba a Guillaume hasta el centro del laberinto donde encontraba al Minotauro de las ideas y, con suerte, la historia perfecta. Pero otras veces el hilo no existía y Guillaume se quedaba horas enteras dentro del laberinto buscando una pista, una salida, cualquier oportunidad para escapar y comenzar su búsqueda de palabras, de sentido de nuevo. A veces se quedaba frente a su escritorio mirándolo, imaginando que éste podría ofrecerle respuestas. ¿Dónde está la historia perfecta, la interesante?, se decía a sí mismo. El descubrimiento se detenía. El Minotauro reía irónicamente y su eco, amplificado a través de los pasillos fríos e intricados del laberinto, sonaba en sus oídos como una provocación. El Minotauro se burlaba de él, diciéndole: «Ven, ven aquí, hombre, para que descubras la verdad». A veces Guillaume se imaginaba como un científico en su laboratorio, pero no había instrumentos complejos, solo él, un ordenador y sus ideas. Las ideas no estaban colgadas como salchichas o trozos de pescado seco en un supermercado listas para elegir. No, eran inexistentes al principio y se formaban solo mientras su cerebro caminaba dentro de esos pasillos tortuosos. Se revelaban lentamente, como un cuerpo virgen, hombre o mujer, que por primera vez se desviste poco a poco, mostrando sus partes íntimas, sus tesoros escondidos. Las palabras eran las herramientas de ese laboratorio, los ingredientes que permitían expresarse. Ahora pensaba, la IA contiene todas las palabras del mundo y tiene una habilidad casi humana para conectarlas, para combinarlas en un todo coherente. Si una máquina puede generar 1000 historias en una hora, ¿qué valor tiene el proceso lento, tortuoso, pero profundamente humano de la creación? Pero ese descubrimiento no puede ser solo obra de la IA. Guillaume pensaba que el espíritu humano aporta algo invisible que las máquinas no poseen. Desde el laberinto, desde el laboratorio, oyó al Minotauro reír irónicamente y decirle:
Pobrecito, la IA puede generar 1000 historias en una hora y tú te quedas allí pensando, sudando por horas y horas, buscándote, perdiéndote a ti mismo en mi laberinto y en tu laboratorio. Guillaume odiaba esos momentos en que reflexionaba demasiado sobre su propia escritura. Eran un tipo de metapensamientos. Con un suspiro apagó el ordenador y salió de su casa. ¿Y para qué salir?, se preguntó. ¿Para encontrar el tráfico, la ciudad sucia, el ruido absurdo de todo lo que se mueve sin motivo? Tomó un café con leche en el bar de la esquina y regresó a su apartamento en el 5º piso sin ascensor. Deseaba volver a ser estudiante en la Sorbona como antes, sin fechas límites, sin las llamadas del editor presionándolo por el siguiente capítulo. Pero la pirámide de Maslow estaba allí. En su base estaban las necesidades de comer, vestirse, tener un techo, y sus esfuerzos por descubrir algo intelectual, culto, interesante, se encontraban en la cúspide de la pirámide, pero debía satisfacer la base también. Cuando regresó a su apartamento, el editor Émile Maisondieu le había enviado un mensaje, recordándole la fecha de entrega de su primer capítulo, en una semana. Con el capítulo recibiría el dinero necesario para pagarle el alquiler a Madame Solange. Guillaume maldijo. El capítulo no estaba listo, pero él ya estaba en el laboratorio. Recordó las palabras del escritor francés Gustave Flaubert. Escribir no es una ocupación, sino una maldición. Se sentó a su escritorio, encendió el ordenador y echó un vistazo a su cuaderno, donde solía escribir sus pensamientos. Luego clavó los ojos en la pantalla, que le parecía una ventana abierta, invitándolo al aire libre. El día será largo, pensó. Las carcajadas del Minotauro resonaban en sus oídos. Y, como por milagro, una puerta se abrió. Un hilo de Ariadna apareció. Ariadna era su muse que susurraba cosas en sus oídos. Ya estaba en el laberinto. El atardecer avanzaba hacia la noche. La luz del cielo de París se apagaba lentamente. Sin embargo, una luz se había encendido en su mente, tímida, pero presente. Era un amanecer interior, y eso era todo lo que necesitaba. Guillaume comenzó a escribir. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos.